Buenas tardes, queridos jóvenes. Nuevamente vamos a ver lo que es ahora la contabilidad de transportes. Y esto lo vamos a ver mucho más a detalle. ¿Qué es la contabilidad de transportes? Bueno, aquí ha sido una pequeña introducción. Como decíamos, ya hace mucho tiempo la gente ha tenido que ir transportándose de un lugar a otro para llevar sus productos, para hacer intercambios, para visitar a sus parientes, etcétera, ¿no? Y ya lo que se ha necesitado son los medios de transporte. Ahora, los medios de transporte son muy importantes y han ido ya además evolucionando con el tiempo, ¿no? Ahora tenemos este rubro que es muy importante, que lamentablemente realmente los rubros de servicios han sido muy afectados con el tema de la pandemia, como son el rubro de transportes, el rubro de hotelería, el rubro de la construcción incluso, pero sobre todo hotelería y transportes. Aún a pesar que representa el 9% del total del Producto Interno Bruto en Bolivia, realmente ha sido muy afectado. Yo creo que esto va a disminuir para la gestión 2020. Sin embargo, hemos tenido nuevos medios de transporte. Por ejemplo, ¿cuál es? El teleférico, que es un medio de transporte por cable, ¿no? En otros países hay ferries y hay otro tipo, por ejemplo, el tren rápido, otro tipo de transportes que están todavía evolucionando mucho más. Para poder ver el tema de transporte, vamos a ver algunas definiciones básicas. ¿Qué es el transporte? Ya dijimos, ¿no? Es el movimiento, traslado de bienes, personas o cosas de un lugar origen a un lugar destino. Para eso hay 5 elementos importantes que podríamos decir que tiene el transporte. Uno de esos elementos es el remitente, que es el que manda, la logística, que es todos los mecanismos para poder controlar todo este viaje. El vehículo, que es en qué lo vamos a trasladar, no necesariamente puede ser un bus, puede ser un camión, ¿no? Depende. Y el destinatario, que es el lugar donde vamos a llegar. Y todo esto tiene un tramo, ¿no? Seguimos. ¿Cuáles son los sistemas de transporte? Vamos a ver aquí, de acuerdo a la ley 195, los sistemas de transporte son terrestre, lacustre, marítimo, aéreo, ferroviario, otros tipos de servicio o el transporte intermodal, que es una combinación de diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, podría ser el Pumacatari, por ejemplo, ha implementado una conexión entre teleférico y el Pumacatari. Entonces, uno va a una ruta, puede tomar desde allá el Pumacatari, igual el Sariri en el Alto, ya estamos utilizando un servicio intermodal, es decir, con diferentes tipos de transporte. Bueno, y ya para ir viendo a la clasificación de los sistemas de transporte, aquí tenemos lo que es el transporte público, el transporte privado. De acuerdo al servicio que prestan, puede ser transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte mixto. Y de acuerdo a sus características tributarias, podríamos tener el transporte del régimen general o del régimen simplificado. Entonces hay muchas clasificaciones. Entre las obligaciones legales que tiene una empresa de transportes son, por ejemplo, las mismas que tiene una empresa cualquiera, que pueden ser, por ejemplo, lo que es la inscripción en un fondo de empresa, el NIT, la adquisición de seguros, que eso ya es aún en lo que es en empresas de transporte es mucho más importante porque tienen que tener, por ejemplo, el SOAT, ¿no? El seguro automotor. También tenemos el servicio de transporte internacional, por ejemplo, que para poder prestar el servicio tiene que haber un registro previo como operador internacional en las diferentes instancias. También están los permisos que tienen que ser tramitados ante la aduana y para poder hacer los transportes internacionales y poder hacer la desconsolidación de carga y todo aquello. Esos trámites, por ejemplo, entre estos trámites está para el registro en el Viceministerio de Transportes, se tiene que llevar toda esta información, el SOAT, por ejemplo, las pólizas de responsabilidad civil, que es algo que exige, ¿no? Exige el Viceministerio de Transporte, la solvencia fiscal, pólizas de caución, etcétera. Uno de los documentos más importantes y diferentes que tiene las empresas de transporte son el RUAT, ¿no? ¿Qué es el RUAT? Es el documento de propiedad que certifica la propiedad de los vehículos automotores. Para poder hacer el registro en las diferentes instancias, pues todos estos documentos deberán estar debidamente registrados a nombre de la empresa. Bueno, ahí veíamos, vamos a ver igual la parte más importante en transportes, que sobre todo nos interesa lo que son los aspectos tributarios.
Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, que tenemos el régimen tributario integrado. Este sistema tributario integrado, bueno, fue inicialmente temporal y para quienes les beneficia es aquellas personas naturales que tienen hasta 2 vehículos y pueden registrarse en ese sistema tributario integrado. Es solamente también para aquellos que prestan servicio de transporte interprovincial o público urbano, ¿no? Esos son, por ejemplo, las personas que tienen sus minivans, sus minibuses, que nosotros los llamamos, tienen un solo bus, ¿no? que nos transportan diariamente en el servicio urbano. Y como ¿quiénes son estos señores que tienen que ser registrados en el SIN? Nos dice, pueden ser varios de estos, pero no son aquellas empresas de transporte, solamente es para personas naturales, ¿no? Ahí están las categorías para el pago de los tributos, los categorizan de una forma y les cobran un tributo en función de su categoría. Ahora, otra parte importante para el tema de transportes es el tratamiento de la compra de combustibles, que nos dice que debemos tomar en cuenta solamente sobre el 70% del monto de la factura. Y eso se nota ya en las facturas, ¿no? Porque ahí nos dice, por ejemplo, esta factura solo tiene derecho a crédito fiscal por el 70% en las facturas de las estaciones de servicio. Ahora, hay otro también, vamos a entrar nosotros un poco más a detalle en lo que es el transporte internacional de carga, y ahí nos dice, ¿no? Ahí hay 2 leyes, la ley 843, que es la ley MARDE, la más importante, pero además está la ley del 3249, que es la específica para el transporte internacional de carga por carretera, donde nos dice que esta ley tiene además sus reglamentaciones, ¿no? Y están sus resoluciones de directorio, donde nos dice que la determinación del crédito fiscal computable del IVA para operaciones grabadas con tasa cero. ¿Por qué? Porque en esta ley nos está diciendo específicamente que todo lo que es el transporte de carga internacional por carretera va a tener tasa cero en el impuesto al valor agregado. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, en este caso, si bien vamos a emitir una factura, pero no se va a registrar el débito fiscal porque no se va a pagar el IVA en los casos del transporte de carga internacional por carretera. Eso significa que no, digamos, si yo hago un transporte desde Brasil hasta La Paz, es internacional. Si hago un transporte de Santa Cruz a Lima, es internacional. No importa si comienza o termina en un lugar. Pero si es, digamos, de Villazón hacia Pando, pues será solo nacional y ahí ya no tiene tasa cero, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Ahí nos decían los aspectos importantes, quienes están alcanzados por esta tasa cero, pueden ser personas jurídicas, empresas unipersonales, cooperativas de transporte, todos aquellos que estén en el régimen general de tributación. ¿Cómo se aplica? Aquí tenemos la fórmula, cómo tenemos que hacer el cálculo para las compras. En el caso de las facturas, ahí veíamos el tratamiento contable de las facturas de combustibles. Y bueno, ahí tenemos en el transporte de carga internacional, por ejemplo, nos dice gastos deducibles son aquellos vinculados a la actividad grabada, realizados tanto en el país como en el extranjero, respaldados por un documento original. En cambio, los no deducibles son aquellos que no se encuentran vinculados a la actividad grabada, ¿no? Eso era una puntualización que teníamos. Bueno, ahora vamos a entrar a las actividades tasa cero. Como decíamos, son aquellas que o bien terminan o bien comienzan en el país. Bueno, y ahí teníamos, podrían tener 2 tipos de facturas si es una empresa de transportes que presta servicios tanto en transporte internacional como transporte nacional, pues va a tener 2 talonarios de facturas. Uno, operaciones grabadas con tasa cero y otras las operaciones grabadas normales, ¿no? Para los que son nacionales. Ahí tenemos un ejemplito, por ejemplo, esta sería una factura que tendrían que emitir si fuera transporte internacional. Ahora, cuando la empresa se dedica a ambas actividades, ¿qué va a hacer? Va a tener que aplicar la proporcionalidad. Y como habíamos visto, ahí hay una fórmula que se tiene que aplicar, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Y decimos, la importadora Yesterday nos paga por transporte internacional 500.000 bolivianos, se entrega la factura 323. Entonces nos ha pagado un dinero
500.000 bolivianos, pero el transporte internacional puede ser que sea de La Paz a Brasil, de La Paz a Perú, de La Paz a Chile. Entonces entonces nos están pagando, ¿no? Nos han hecho una transferencia al banco, entra a bancos y se paga normalmente el IT, ¿no? No hay ningún problema. Y además registramos los ingresos por servicios de transporte de carga. Ya no vamos a sacar aquí, como se darán cuenta, no tenemos ahí el débito fiscal porque como es carga internacional, pues nosotros le hemos emitido una factura, como podríamos decir, es una factura tasa cero, ¿no? Es una tasa cero en el IVA. Cero en el IVA. Esa es la factura que le hemos emitido. ¿Por qué? Porque era internacional. Si fuera nacional es diferente. Vámonos al otro ejemplo. Este ya es normal. Si se fijan, aquí ya tenemos el débito fiscal, lo que significa que tenemos que, nos dice, la empresa, la francesa, nos paga con transferencia por transporte en territorio boliviano por 180.000 bolivianos, ¿no? Y acá, como es transporte nacional, entonces vamos a tener como si fuera un asiento de ventas cualquiera, pero tenemos simplemente en vez de ventas, podemos usar ventas de servicios de transporte, en este caso vamos a usar ingresos por servicios de transporte de carga. Y la cuenta débito fiscal porque estamos emitiendo una factura para un transporte en territorio nacional, ¿no? Y también el IT, normalmente el IT, como siempre lo hacemos, el débito fiscal, la cuenta va a cambiar un poquito. Vámonos al siguiente asiento. Nos dice mantenimiento y reparación del remolque según factura, ¿no? Del Lubricentro. Muy bien, ¿cómo registramos esto? Para empezar, el mantenimiento y reparación está directamente relacionado y es un costo directo con el transporte. Por lo tanto, vamos a registrar en la cuenta costos de servicios de transporte de carga. Y nos ha dado factura, por lo tanto, registramos el crédito fiscal. El siguiente ejercicio, vamos a hacer, estamos comprando diésel. En este caso, como se está comprando el diésel, vamos a registrar, en el caso del diésel, aquí el registro debería ser 20.000 bolivianos multiplicado por el 70%, porque solo el 70% podemos utilizar como crédito fiscal de acuerdo a la ley, por el 13%, ese va a ser el monto que tenemos, y la diferencia va a estar en costo de servicios de transporte de carga, porque el diésel para nosotros es un costo directo, ¿no? Muy bien. Seguidamente vamos a hacer la liquidación del IVA. ¿Cómo hacemos nuestra liquidación del IVA? Como siempre lo hacemos. Vamos a tener ahí servicios de carga internacional, 500.000 bolivianos, nacional, 180.000 bolivianos. Y tenemos las compras que hemos comprado ahí, el mantenimiento por 30.000, tenemos el diésel que vamos a tomar en cuenta solo por el 70% y las compras van a sumar finalmente los 44.000 bolivianos. Vamos a utilizar la proporcionalidad, vamos a utilizar la fórmula. Entonces, ¿cómo usamos la fórmula? Nos dice operaciones grabadas, lo que significaría por las que hemos emitido factura normal con crédito fiscal, que eran 180.000 bolivianos, dividido entre operaciones grabadas, otra vez, los 180.000 bolivianos, operaciones no grabadas, no tenemos, cero, más operaciones grabadas, tasa cero, que en este caso es el transporte internacional, los 500.000 bolivianos, multiplicado por todas nuestras compras, que eran, recuerdan, 44.000 bolivianos. Y eso nos da, multiplicado por el 13%, 1.514. Terminamos nuestra liquidación del IVA, solo eso podemos tomar en cuenta como crédito fiscal. Sacamos la diferencia con el débito y ese es el monto que tenemos que pagar, por lo que hacemos nuestro asiento contable correspondiente. ¿Cómo hacemos? El débito fiscal es el monto que tenemos que pagar por los 23.400. Compensamos una parte con el crédito fiscal computable, este sería el computable, el crédito fiscal computable, que se llama computable porque es el que podemos utilizar, entonces es el computable. Entonces, utilizamos solamente 1.514, la diferencia la vamos a pagar en efectivo, en este caso con un cheque, y el resto que no hemos utilizado el crédito fiscal lo vamos a llevar a un gasto IVA no utilizado, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es. Ahora veamos un poquito qué son los costos en transportes. ¿Cuáles son los costos en transportes? Podemos tener costos directos, en este caso los directos son, por ejemplo, el mantenimiento, los combustibles, el peaje, los peajes que pagamos para ir transportándonos de un lugar a otro, los sueldos y salarios,
los costos de atención al servicio al usuario, y los costos indirectos que podrían ser, por ejemplo, materiales, aportes patronales, ropa de trabajo, depreciaciones y todo aquello. ¿Cómo registramos estos costos? Como habíamos dicho anteriormente, pues utilizamos la cuenta costos de servicios de transporte de carga, normalmente el crédito fiscal, ¿no? Y si no hubiera factura y tuviéramos retención, pues sin crédito fiscal, bancos, ¿no? Pero en vez de utilizar, por ejemplo, acá combustibles, vamos a llevarlo toda la cuenta costos, cuando sean costos. Lo mismo, por ejemplo, en la depreciación. Si bien vamos a tener aquí un registro de como subcuenta la depreciación, pero la cuenta principal van a ser los costos de los servicios de transporte. Pero ¿qué tal si fuera depreciación de muebles donde está la administración? Ahí ya no sería costo, sería un gasto administrativo. Como por ejemplo en este caso voy a pagar los honorarios al abogado para la realización de la actualización de la documentación de la empresa, pues es un gasto administrativo. Bueno, queridos jóvenes, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.